El viernes 13 de febrero de 2026, Zacatecas amaneció diferente en Manzanilla de la Paz, un pequeño municipio de Jalisco donde todos se conocen. Una camioneta estacionada en una brecha del municipio vecino de Teocuitatlán de Corona llamó la atención de quien pasaba por ahí. Las puertas cerradas, los vidrios intactos, ningún daño visible, pero adentro, en el asiento del conductor, estaba el cuerpo sin vida de Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora municipal, funcionaria de Movimiento Ciudadano, mujer de 48 años que trabajaba por su comunidad. Había perdido la vida, dejada ahí como si nada hubiera pasado. Este no es un caso más de conflicto contra las mujeres en México. Es la muerte de una autoridad local en un estado donde la impunidad y las actividades organizadas han cobrado la vida de decenas de funcionarios. Es la historia de una muerte que primero fue minimizada, luego investigada y finalmente reconocida por lo que realmente fue: un feminicidio. Blanca Estela Álvarez Chávez no era una figura pública de alto perfil, pero en Manzanilla de la Paz su nombre significaba algo. Era regidora municipal, una de las pocas mujeres en el cabildo de este municipio de poco más de 4,000 habitantes, ubicado en la región sur de Jalisco, cerca de los límites con Colima. Manzanilla de la Paz es un lugar donde la gente vive del campo, de pequeños negocios, de la tranquilidad que aún existe en algunos rincones del país, o al menos eso era lo que se creía. Blanca Estela representaba a Movimiento Ciudadano, un partido que en Jalisco había crecido en los últimos años, hasta convertirse en la principal fuerza política del estado. Ella no era una política de carrera, era una mujer de la comunidad que decidió involucrarse en el servicio público. Quienes la conocían la describían como una persona comprometida, accesible, de las que atendían directamente a la gente en las calles. No tenía escoltas, no tenía protección especial. Era una regidora de un municipio pequeño donde se supone que la vida política no debería ser peligrosa. Pero Jalisco no es cualquier estado. Es el territorio donde la organización Jalisco Nueva Generación ha expandido su control. Es el estado donde alcaldes, policías, periodistas y funcionarios han sido amenazados, intimidados y han perdido la vida. Manzanilla de la Paz, aunque pequeño, no ha estado exento de esta realidad. La presencia de actividades organizadas en la región de Jalisco es conocida. Las extorsiones a comerciantes, los cobros de piso, las desapariciones esporádicas. Todo eso forma parte del paisaje invisible que muchos prefieren no mencionar. Blanca Estela trabajaba en ese contexto. No se sabe si había recibido amenazas. No se sabe si estaba investigando algo específico o si su trabajo como regidora la había puesto en el radar de alguien peligroso. Lo que sí se sabe es que la mañana del viernes 13 de febrero, ella salió de su casa como cualquier otro día y no regresó viva. La cronología exacta de lo que le sucedió a Blanca Estela Álvarez sigue siendo un misterio. Lo que se sabe es que en algún momento de la madrugada o las primeras horas del viernes 13 de febrero, ella fue vista por última vez con vida. Su camioneta, un vehículo que usaba regularmente para trasladarse por el municipio, desapareció de circulación. No hubo reportes de forcejeos. No hubo testigos que hablaran de persecuciones o enfrentamientos. Simplemente en algún punto de esas horas oscuras alguien la interceptó. Cuando su cuerpo fue encontrado esa mañana, estaba dentro de su propia camioneta. El vehículo había sido estacionado en una brecha del municipio vecino de Teocuitatlán de Corona, en un camino de terracería que conecta con otras localidades rurales. No es un lugar transitado, no es un sitio donde alguien llegaría por casualidad. Quien dejó ahí el vehículo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo primero que llamó la atención de las autoridades fue la aparente falta de conflicto físico. La camioneta no tenía daños. No había vidrios rotos, puertas forzadas o señales de que hubiera sido impactada por otro vehículo. Las pertenencias de Blanca Estela estaban ahí: su bolsa, su celular, sus documentos. Nada había sido robado. Eso descartaba de inmediato la posibilidad de un asalto. Esto no fue un robo que terminó mal. Esto fue algo planeado. El cuerpo de la regidora fue examinado en el sitio por los primeros respondientes. A simple vista, no presentaba heridas de impacto ni lesiones evidentes que explicaran su muerte. Pero al revisarla con más cuidado, los peritos notaron algo. Marcas en los brazos,
pequeñas lesiones que parecían haber sido producidas por agujas. Ese detalle generó las primeras hipótesis. La habían inyectado con algo. La habían sedado antes de causarle daño. Las preguntas quedaron en el aire mientras el cuerpo era trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la necropsia. Fue ahí, en la mesa de autopsias, donde se reveló la verdad. Blanca Estela Álvarez Chávez no murió por causas naturales. No murió por un paro cardíaco ni por ninguna enfermedad súbita. Murió asfixiada. Alguien le quitó la vida ejerciendo presión sobre su cuello hasta asfixiarla. Es una forma de causar la muerte que requiere tiempo, fuerza y una cercanía intensa con la víctima. No es un disparo desde la distancia, es un acto íntimo de conflicto. La asfixia es también una de las formas más comunes en que se hace daño a mujeres en contextos de feminicidio. Es un método que refleja control, dominio y en muchos casos un deseo de hacer sufrir. Las marcas en los brazos, probablemente de una sustancia inyectada, sugieren que Blanca Estela pudo haber sido inmovilizada o sedada antes de ser asfixiada. Eso significa que alguien planeó cada detalle. La interceptaron, la controlaron, le causaron daño y la dejaron en su propia camioneta como si nada hubiera pasado. La escena del crimen habló por sí misma, aunque no todo quedó claro de inmediato. La Fiscalía General del Estado de Jalisco envió a sus equipos de investigación al lugar donde fue encontrada la camioneta de Blanca Estela. Los peritos tomaron fotografías, levantaron huellas, revisaron el interior del vehículo en busca de cualquier rastro que pudiera identificar a los responsables. Lo que encontraron fue desconcertante. No había señales de lucha dentro de la camioneta. Los asientos estaban en su lugar. No había objetos esparcidos ni manchas de sangre visibles. Todo estaba ordenado, casi intacto. Eso sugería que el incidente no ocurrió ahí. La camioneta era simplemente el lugar donde la habían dejado. Pero entonces, ¿dónde le causaron daño? ¿En otro vehículo? ¿En alguna casa o bodega cercana? Esas preguntas seguían sin respuesta. Las marcas en los brazos de Blanca Estela fueron documentadas con detalle. Los peritos tomaron muestras de tejido para determinar si había restos de alguna sustancia en su organismo. Los análisis toxicológicos tardarían días, pero la hipótesis inicial era clara. Alguien la había inyectado con algo, probablemente para inmovilizarla o sedarla. Eso explicaría por qué no había señales de forcejeo. Si estaba inconsciente o paralizada, no habría podido defenderse. El hallazgo más contundente vino de la necropsia. Los médicos forenses del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirmaron que la causa de muerte fue asfixia. Las marcas en el cuello eran claras. La presión había sido sostenida el tiempo suficiente para causar la muerte. No hubo marcha atrás. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un incidente ejecutado con frialdad. La Fiscalía también revisó las últimas comunicaciones de Blanca Estela. Su teléfono celular fue incautado y analizado. ¿Con quién había hablado en sus últimas horas? ¿Había recibido amenazas? ¿Había mensajes sospechosos? Hasta el momento las autoridades no han revelado públicamente si encontraron algo relevante en su teléfono, pero el hecho de que sus pertenencias estuvieran intactas sugiere que quien le causó daño no estaba interesado en borrar rastros digitales. O tal vez sí lo estaba, pero no tuvo tiempo o simplemente no le importó. Otro elemento clave en la investigación fue el rastreo de cámaras de seguridad. Manzanilla de la Paz es un municipio pequeño sin la infraestructura de videovigilancia que existe en ciudades más grandes, pero había algunas cámaras en comercios, en la presidencia municipal, en cruces importantes. Los investigadores solicitaron acceso a esas grabaciones para tratar de reconstruir los movimientos de Blanca Estela en sus últimas horas. ¿Alguien la siguió? ¿La interceptaron en el camino? ¿Hubo otro vehículo involucrado? La Fiscalía también abrió líneas de investigación sobre posibles amenazas previas y denuncias. ¿Había reportes de acoso o intimidación? En México, muchas mujeres en cargos públicos han sido amenazadas por actividades organizadas, por adversarios políticos o por hombres que no toleran su liderazgo. La investigación tenía que considerar todas esas posibilidades. Lo que quedó claro desde el principio es que este no fue un crimen pasional, ni un acto espontáneo. Fue un incidente planeado, y la forma en que dejaron el cuerpo dentro de su propia camioneta
En una brecha alejada, enviaba un mensaje de impunidad, de control, de que incluso las autoridades locales no están a salvo. La reacción oficial al incidente de Blanca Estela Álvarez fue rápida, pero contradictoria. El primero en pronunciarse fue Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, y también militante de Movimiento Ciudadano, el mismo partido de la regidora. En un mensaje publicado en redes sociales horas después del hallazgo del cuerpo, Lemus confirmó la muerte de Blanca Estela, pero lo hizo con una narrativa que generó indignación. El gobernador afirmó que la muerte de la regidora podría deberse a causas naturales, argumentando que no se habían encontrado signos evidentes de conflicto y que la camioneta estaba intacta. Y dijo que había solicitado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. En otras palabras, Pablo Lemus minimizó desde el inicio la posibilidad de que esto fuera un homicidio. Esa declaración cayó como una bofetada para quienes conocían la realidad del conflicto en Jalisco. Causas naturales. Una mujer de 48 años en pleno ejercicio de su cargo aparece sin vida en su camioneta en una brecha, y la primera explicación es que murió por causas naturales. La molestia en redes sociales fue inmediata. Activistas, periodistas y ciudadanos cuestionaron la falta de seriedad con la que se estaba tratando el caso. Fue hasta que los resultados de la necropsia confirmaron la asfixia que la narrativa cambió. La Fiscalía General del Estado de Jalisco emitió un comunicado oficial en el que reconoció que la muerte de Blanca Estela había sido por asfixia y que se investigaba bajo los protocolos de feminicidio. La institución afirmó que se desplegarían los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para agotar las líneas de investigación y que bajo ninguna circunstancia se tolerará el conflicto contra las mujeres. El comunicado también mencionó que la Vicefiscalía de Investigación Regional había abierto una carpeta de investigación y que se estaban realizando análisis periciales con perspectiva de género. Esto último es fundamental. La perspectiva de género en la investigación de feminicidios implica considerar las dinámicas de poder, conflicto machista y discriminación que están detrás de estos crímenes. No es lo mismo investigar un homicidio genérico que investigar el caso de una mujer en un contexto donde el conflicto de género es sistemático. Sin embargo, a pesar de las declaraciones oficiales, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Por qué el gobernador sugirió causas naturales antes de tener los resultados de la necropsia? ¿Por qué no se tomó en serio desde el primer momento la posibilidad de un homicidio? ¿Fue negligencia o fue un intento de minimizar el impacto político de otro funcionario sin vida en Jalisco? La realidad es que Jalisco tiene un historial alarmante de conflicto contra funcionarios públicos. Desde alcaldes hasta policías municipales, decenas de autoridades locales han perdido la vida en los últimos años, muchas veces vinculadas a presiones de actividades organizadas. La organización, uno de los grupos más poderosos de México, ha dejado claro que no tolera resistencia de las autoridades locales, y aunque no hay evidencia pública hasta el momento que vincule la muerte de Blanca Estela con actividades organizadas, tampoco se puede descartar. La investigación continúa, según la Fiscalía, pero en un estado donde la tasa de impunidad en homicidios supera el 90%, donde casos de feminicidio se quedan sin resolver durante años. La promesa de justicia suena hueca. Las autoridades han dicho lo que tenían que decir. Ahora lo que importa es lo que realmente van a hacer. La noticia del caso de Blanca Estela Álvarez se extendió rápidamente por Jalisco y el resto del país. En Manzanilla de La Paz, el impacto fue devastador. Una funcionaria local conocida por todos había perdido la vida y fue abandonada en una brecha. La conmoción se mezcló con miedo. Si a una regidora le pueden hacer esto así. En redes sociales, activistas y organizaciones feministas exigieron justicia. Señalaron que la declaración inicial del gobernador Pablo Lemus, sugiriendo causas naturales, era un ejemplo más de cómo se minimizan los feminicidios en México. No fue un infarto, fue asfixia. No murió por causas naturales. Fue un incidente, escribió una activista en Twitter. Otras voces recordaron que en México cada día aproximadamente 10 mujeres pierden la vida y que la mayoría de esos casos quedan en la impunidad. Movimiento Ciudadano, el partido de Blanca Estela,
Emitió un comunicado condenando el incidente y exigiendo que se esclareciera el caso. Pero para muchos, las palabras no son suficientes. En Jalisco, Movimiento Ciudadano gobierna desde hace varios años y el conflicto no ha disminuido. Al contrario, el Estado ha visto un incremento en homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos. La muerte de Blanca Estela es un recordatorio más de que las autoridades no han podido garantizar la seguridad ni siquiera de sus propios funcionarios. En Manzanilla de la Paz, los habitantes organizaron una marcha silenciosa en memoria de la regidora. Vecinos, amigos, familiares caminaron por las calles del municipio con pancartas que pedían justicia. Blanca Estela no merecía morir así, decía una de ellas. Ni una más, decía otra. La indignación era palpable, pero también el miedo. Muchos preferían no hablar, no dar nombres, no señalar, porque en municipios pequeños todos saben quién manda, y a veces el precio de hablar es demasiado alto. La familia de Blanca Estela ha mantenido un perfil bajo, visiblemente destrozada por la pérdida. No han dado entrevistas extensas, pero en un breve mensaje pidieron que se haga justicia y que su muerte no quede impune. Dijeron que ella era una mujer de bien, que trabajaba por su comunidad, que no tenía enemigos conocidos. Pero la realidad es que en México no hace falta tener enemigos para perder la vida. A veces basta con estar en el lugar equivocado, o con ser autoridad, o simplemente con existir en un país donde el conflicto se ha normalizado. Mientras tanto, la investigación avanza lentamente. La Fiscalía ha dicho que está analizando todas las líneas posibles, desde un posible feminicidio cometido por alguien cercano, hasta la posibilidad de que haya sido un acto relacionado con su cargo público. Pero hasta el momento, no hay detenidos. No hay sospechosos identificados públicamente. No hay avances concretos que den esperanza de que este caso se resolverá. Y ahí está el verdadero problema. En México, el 95% de los feminicidios quedan impunes. El 90% de los homicidios en general no se resuelven. Las familias de las víctimas se quedan esperando. Y la mayoría de las veces la justicia nunca llega. Los casos se archivan, los expedientes se acumulan, los responsables siguen libres y el conflicto continúa. Blanca Estela Álvarez Chávez era una mujer que creyó en el servicio público. Era una regidora de un municipio pequeño que trabajaba por su comunidad. No era una figura de primer nivel. No tenía poder real. Pero alguien decidió que su vida no valía nada y le causó daño. Su cuerpo fue encontrado el viernes 13 de febrero de 2026 dentro de su propia camioneta en una brecha de Teocuitatlán de Corona, municipio vecino de Manzanilla de la Paz, Jalisco. Tenía marcas de agujas en los brazos y señales de asfixia en el cuello. Fue víctima de un incidente con frialdad, con planificación, con conflicto y ahora es solo un número más en las estadísticas de feminicidios en México. Pero Blanca Estela no debería ser solo un número. Debería ser un recordatorio de que el conflicto contra las mujeres en México no se detiene, de que las autoridades no están haciendo lo suficiente, de que la impunidad sigue siendo la norma, y de que mientras no haya consecuencias reales para quienes causan daño a mujeres en este país, los casos seguirán multiplicándose. Su nombre era Blanca Estela Álvarez Chávez. Tenía 48 años. Era regidora de Manzanilla de la Paz y perdió la vida. Eso es lo que no debemos olvidar. La investigación sigue abierta. La Fiscalía de Jalisco ha prometido resultados, pero las promesas ya no significan nada cuando se han hecho tantas veces sin cumplirse. Lo que queda ahora es la memoria de Blanca Estela, el dolor de su familia y la exigencia de que su muerte no quede en el olvido. Porque si este caso se archiva, si los responsables nunca son encontrados, si la justicia nunca llega, entonces habrá sido en vano. Y la siguiente mujer, la siguiente funcionaria, la siguiente víctima, sabrá que en México la vida de una mujer sigue sin importar lo suficiente. Justicia para Blanca Estela. Justicia para todas.